Entonces, cuando nosotros hablamos de cónicas, desde un punto de vista gráfico, dijimos que las cónicas se van formando como el corte de un cono recto con distintos planos, ¿no? Entonces, miren, cuando cortamos con un plano con una inclinación pequeña, se nos forma la elipse, ¿bien? Cuando cortamos con un plano que el corte ocurre solamente en una parte del cono recto, se forma la parábola. Cuando cortamos con un plano, perdón, una gran inclinación que alcanza a cortar los dos conos rectos, como en este caso aquí. Entonces, eso nos genera la curva que denominamos hipérbola, ¿bien? Sin embargo, esto es una descripción gráfica y desde el punto de vista de la geometría analítica, ¿no? Geometría analítica ya usa coordenadas, lo que hemos estado haciendo. Le pone coordenadas a los focos, le pone coordenadas a los vértices. Entonces, cuando empezamos a hacer esta descripción así, colocando coordenadas, eso ya se denomina geometría analítica. Bien, cuando usamos el plano cartesiano ya. Entonces, estudiamos la parábola ampliamente ya, prácticamente toda la semana anterior, que fue hemos ido muy despacio, ¿no? Teniendo en cuenta que faltaban algunos estudiantes por ingresar y mientras resolvía toda la situación, procuré ir despacio. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar de nuevo a hablar sobre la parábola. Ya un poco en un ritmo más razonable. No tan despacio como aquella semana pasada. ¿O a ustedes parece que estaba bien el ritmo de la semana pasada? No hay opiniones sobre la velocidad del curso. Profe, pues a mí me pareció que íbamos bien, o sea, estábamos bien con ese ritmo, ¿no? De la clase pasada. A mí también, profe. Vamos a Me tratar de parece mantener bien. ese ritmo, sí. Bueno, entonces como el libro, Entra al curso. listo. Bueno, entonces yo hice unas notas sobre esta parte de parábola, elipse e hipérbola. Estas notas ya están actualizadas, quedaron con 19 páginas, ¿bien? Porque me parece más claro enfocarlo desde la forma que yo lo voy a hacer. Bien, entonces veamos, pero claro, sigue el mismo espíritu del libro, ¿no? Con lo que presento aquí se resuelven los ejercicios del libro. Pero al final de estas notas hay unos ejercicios sugeridos. Bien, les recuerdo que no son para entregar. Para entregar se irá cuando una semana antes del examen, es que se asigna el taller. Ese sí es para entregar y se hace en grupo. Entonces, los que no están bien informados, les sugiero que vean el video 1, donde se presentó el curso, se habló sobre el contenido programático. Bueno, desde el punto de vista geométrico, de la geometría analítica, ¿cómo se define la elipse? Bien, entonces ¿qué es lo que pretendemos hacer en la presentación? Yo primero hago una definición formal, en palabras de lo que es la elipse. Luego dibujo esa elipse en el plano cartesiano y coloco coordenadas a todos, al vértice, a los focos, a las partes que tiene la elipse. Luego de eso, trato de pasar este lenguaje escrito que está aquí al matemático, bien, calculando algunas distancias. De ahí deduzco la ecuación canónica de la elipse, que esa es la que ustedes deben conocer. Este trabajo previo eso es solamente para sustentar, para ver de dónde es que surgen esas ecuaciones, pero lo interesante para ustedes es ya recordar la fórmula canónica que tiene la elipse y saber trabajar con ella. Bien, todas algunas cuentas que yo voy a hacer aquí, eso no se evalúa, eso es como parte de fundamentos teóricos que se hacen previos. Importante son los resultados. Por ejemplo, en la semana pasada llegamos a estos resultados, miren. O sea, yo hice unas cuentas para deducir cuál es la ecuación canónica de una parábola. Entonces obtuvimos esta ecuación para las parábolas que van a la derecha e izquierda.
y la otra para las que abren hacia arriba o hacia abajo. Entonces, esos resultados, ustedes sí deben conocerlos, sintetizarlos así, guardarlos. Pero las cuentas previas que yo hago para llegar a esto, ustedes no tienen que conocer, dominar eso perfectamente. Sí se espera que se entienda, ¿no? Que tenga una idea de cómo se llegó a eso. ¿Está claro? Entonces voy a seguir la misma dinámica para el caso de las otras dos cónicas. Entonces, como les digo, aquí está Profe, la definición analítica profe, ¿me puede hacer un de favor? la parábola, de la ¿Podría, elipse. podría volver a colocar las fórmulas? Es que para revisarlas una cosita antes. Bueno, pero esas fórmulas las tienen, yo le envié este PDF, está en el grupo, ¿no? Ahí puede revisar. ¿Listo? Tomo ahí lo coloco. Pero eso es lo que el resumen que yo hice de la parábola. Ahora, de las demás cónicas no hice resúmenes así. Ya ese es su trabajo, parte de su estudio, hacer un resumen, ¿bien? Uno tiene mucha información a veces, si no la organiza bien, no puede acceder a ella fácilmente, no puede aplicarla. Entonces, sí les Ok, pido que listo, ustedes profe. en los Gracias. próximos casos organicen la información bien. Entonces, bien, vamos a hacer este desarrollo para llegar a la forma canónica de un análisis. Entonces, desde el punto de vista de la geometría analítica, es decir, que considera el plano cartesiano, la elipse es el lugar geométrico de todos los puntos del plano, tales que la suma de las distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tenemos dos puntos, foco 1 y foco 2. Entonces, este punto está en la elipse, o la elipse, ¿cómo se formaría? Ese ejercicio mental ya lo hicimos. Supongamos que el foco 1 es una puntilla, está clavada y aquí a una tabla, esta es la segunda puntilla, y esto es un hilo, ¿bien? Entonces nosotros estiramos ese hilo y vamos haciendo movimientos circulares. Cuando yo hago esos movimientos, eso me va escribiendo la elipse, ¿bien? Que es una figura así ovalada. Entonces, ¿qué ocurre? Que la distancia del punto que está sobre la elipse a este foco, sumado con la distancia del punto al segundo foco, esa distancia la suma estas dos distancias, que sería la longitud del hilo, bien, en el ejercicio mental que estamos haciendo. Eso va a ser siempre una constante, claro, y va a ser igual a 2A, esa suma. Bien. Entonces, vamos a pasar a la parte de la geometría analítica. Este dibujo está un poquito informal aquí, pero yo ya lo había hecho en la clase en la pizarra. Entonces uno ubica la elipse, si quiere le coloca coordenadas a todos los puntos importantes. Bien. Entonces aquí están, por ejemplo, los vértices que tienen coordenadas A, 0 y menos A, 0. Entonces, está el centro de la elipse, que es el origen. Están los dos focos, que son este foco, foco 1 y foco 2. Bien. Y le vamos a poner una coordenada a esos focos, menos C, 0, C, 0. Entonces, miren, los focos son simétricos, los vértices son simétricos. Bien. Y aparecen los vértices menores. Y le colocamos también coordenadas. 0 en X, B en Y. Entonces le coloqué coordenadas a todos los puntos importantes de la elipse. Y ahorita voy a considerar un punto que esté sobre la elipse. Entonces, esto aquí, voy a cambiar el lapicero que está no me ve bien. Consideren este punto X, Y que está sobre la elipse. Bien. Entonces, ¿qué es lo que dice la descripción analítica de la elipse? Que la distancia del punto X, Y a este foco más la distancia del punto X, Y al segundo foco, eso es igual a una constante. ¿Cuál va a ser el valor de la constante? Va a ser la longitud del eje principal de la elipse. El eje principal es esa línea que subrayé ahí. Bien, ¿y cuánto mide esa línea? Con las coordenadas que puse ahí. Si este pedazo desde el origen hasta acá mide A, y desde aquí hasta acá mide A también, entonces ¿cuánto mide todo el eje, toda la longitud? 2A.
Entonces mide 2A. Entonces ahorita sí voy a aplicar la definición formal. Esta es la distancia del punto X, Y al primer foco. Por definición de la distancia entre dos puntos, ¿cómo se calcula? Esa fórmula ya la vimos cuando estudiamos la parábola. También la pueden investigar si no recuerdo. Y esta es la distancia del punto X, Y al segundo foco. Entonces, miren, ya estamos utilizando la geometría analítica y calculamos distancia entre puntos. La primera raíz corresponde a esta primera distancia, la segunda raíz que aparece ahí, a esta distancia. Y eso tiene que sumar 2A. Entonces, miren, de esta expresión que está aquí, que viene de la definición escrita, pues, que mostré al inicio, de ahí es que vamos a deducir la ecuación canónica de Alice. Entonces, claro, uno después de tener esto tiene que hacer una manipulación algebraica de todo esto, ¿no? Todo lo que uno hace es elevar al cuadrado a los dos lados. Es decir, eleva al cuadrado todo esto y eleva al cuadrado aquí. Todas estas cuentas no tienen ustedes que seguirlas en el sentido de saber los detalles. Estoy hablando aquí de forma general, como presentando unos hechos por los que no estamos interesados en todos los detalles. Bien, solo saber cómo surgió la ecuación. Cristian Huertas, ¿qué pregunta tiene? Profesor, no, yo solo era para ver si, o sea, qué posibilidad hay de que solo transmita en la pantalla, o sea, es que cuando usted activa la cámara a mí se me pone re lento y la voz me llega con mucho retraso. Entonces no sé si era para... Bien, Listo, profe, gracias. Gracias, profe. Ahí se Sí, escucha señor, mejor. sí es que la voz no me llegaba bien, entonces. Listo. Entonces, como les decía, yo estoy haciendo esta presentación de deducir de todas estas cuentas que está aquí. Las hice, pero no es para que ustedes sigan esos detalles. Estoy dando una idea general de cómo se llegó a la ecuación canónica. Entonces, apliqué la definición de la elipse como que la distancia de un punto a dos puntos fijos llamados foco es igual a una constante, esa constante es 2A. Ya aquí empiezo a hacer una manipulación algebraica de toda esta expresión. Por ejemplo, elevo al cuadrado a los dos lados. Entonces aquí apliqué fórmula del binomio, por ejemplo. Me di cuenta que x más c al cuadrado, esta parte sumado con esto, da dos veces estos términos. Entonces ahí se hacen una serie de cuentas, bien, que si alguien tiene una curiosidad especial en eso, pues puede seguirlas. Si no, entonces llegamos al resultado final, bien. Donde uno continúa haciendo las manipulaciones y llega a esta expresión. Dice, después de recomodar todos los términos, llegamos a que x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre a cuadrado menos c cuadrado es igual a 1. Bien. Y ocurre, si uno hace, esto se sustentó un poco la clase anterior, si uno hace un trabajo ahí con unos triángulos que se generan en la gráfica de la elipse, creo que yo probé esto a grosso modo en la clase anterior, uno se da cuenta que a cuadrado menos c cuadrado es igual a b al cuadrado. Bien. Entonces esta expresión, este término aquí, lo sustituyo por b cuadrado y así obtengo esta representación. Esta representación que se denomina la forma canónica de la elipse. Bien, esta es la forma sintetizada. Y para llegar a esa expresión, pues se tuvo que hacer todas esas cuentas previas, que no les pido a ustedes que entren en esos detalles, ¿no? Entonces, en este caso, claramente, A es mayor que B, ¿no? Y A es más grande que B y A es más grande que C. Bueno, entonces, con esta ecuación canónica es que nosotros tenemos que empezar a trabajar. Bien, entonces, porque nos pueden aparecer ecuaciones de este tipo y nosotros ya sabemos cómo graficar la elipse, si nos dan una ecuación así. Bueno, también aparece otro concepto importante cuando se estudia elipses. Bueno, importante no, da información, pero no, importante así no. Entonces se define la excentricidad de la elipse
Es una definición. ¿Cómo? Con la letra E. Y es igual a C sobre A. Bien. Entonces la excentricidad, ¿qué información nos da? Bueno, nos dice qué tan achatada o redonda es la elipse. Bien. Miren, esta tiene una excentricidad grande. Esta es una excentricidad pequeña. Bien, a medida que la excentricidad se acerca a cero, entonces la elipse toma una forma más redondeada. Bien. Esto es por ejemplo, en este caso, que es casi una circunferencia, ¿no? La excentricidad tiende a cero. Y en este caso, cuando es así alargada, la elipse, es una excentricidad que está cercano a 1. Bien. Por definición, la excentricidad tiene que tomar valores entre menores que 1, mayores que 0. Bien. ¿Sí es claro por qué en una elipse esta excentricidad es menor que 1? Es claro por lo siguiente. La excentricidad es C sobre A. Y el número A siempre es más grande que C. Si A es más grande que C, entonces toda la expresión es menor que 1. Bien. Y A es más grande que C, ¿por qué? Porque A es la coordenada de los vértices que están por acá. Si yo coloco un sistema de coordenadas por aquí, así, entonces A es este extremo. Perdón, este es menos A. Por acá está A. Y los focos están por acá. Entonces claramente A es mayor que C, lo que implica pues que la excentricidad de una elipse va a ser menor que 1. ¿Bien? Y es positivo porque A y C son positivos. Entonces por eso se tiene esta desigualdad aquí. Bien. Entonces eso es lo que mide qué tan achatada, como en este caso, o redonda es nuestra elipse. Es un concepto, una definición que da información sobre eso. ¿Preguntas hasta ahí? Profe, ¿no puede haber una elipse que sea alargada en Y? Claro, esas también, sí. Entonces también tenemos esa ecuación canónica, también la vamos a estudiar. Entonces empezamos muy bien. Empezamos con elipses alargadas en el eje X. Para hablar en términos más técnicos, estas elipses que grafiqué aquí tienen eje principal sobre el eje X. Bien, el eje principal es esta línea que une los dos vértices que están más alejados. Bien, ese es el eje principal de la elipse. Pero claro, como usted bien menciona, también podemos tener elipses así, alargadas hacia el eje Y. Entonces estas van a tener otra ecuación canónica. Ya vamos a ver cuál es la diferencia entre las dos y hacer el resumen, ¿no? Así como en el caso de la parábola que teníamos ecuación canónica cuando haría hacia derecha o izquierda, cuando haría hacia arriba o hacia abajo. Aquí con la elipse vamos a tener el mismo esquema. ¿El audio está bien ahí? Sí, profe. ¿Está llegando a tiempo todo? Sí, ¿Sin datos? sí, señor. Sí, sí, bien. Bueno, ¿más preguntas? Profe, ¿no puede ser más que uno? No, no puede ser. La excentricidad es mayor que 1, pero cuando tenemos hipérbolas. No puede ser más que 1, porque miren, C, mire aquí en este caso, C es más pequeño, C es un número más pequeño que A. Mire, C está aquí y A está por acá. Entonces, si C es más pequeño que A, ¿cierto? Entonces yo divido entre A los dos lados, me queda que C sobre A es menor que A sobre A, que es 1. Es decir, C sobre A es menor que 1. ¿No? ¿Quedó claro eso? Profe, Sí, bien. ¿y si C es mayor que A?
¿Cómo? Y si dado el caso de que C es mayor que A, ¿no se presentan casos así? En el ITSE no. En el ITSE no. El único caso de C es mayor que A es cuando consideramos hipérbolas. Más adelante. Listo, gracias. Hipérbolas también se define excentricidad. Y ahí sí, la excentricidad siempre va a ser mayor que 1. Bien. Ahorita sí, tenemos la ecuación canónica de una elipse. Y entonces noten lo siguiente. Esta es la ecuación. X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. Ecuación canónica. Entonces, en este caso, esta es la ecuación canónica de una elipse que abre, que tiene su eje principal en el eje X. Es decir, que es alargada sobre el eje X, ¿no? Entonces, miren, cuando es alargada sobre el eje X, el A aparece sobre el X cuadrado. Entonces, ya vamos a ver que eso nos va a ayudar a distinguir cuando una elipse es alargada hacia arriba, o sea, sobre el eje Y, o sobre el eje X. Vamos a ver cómo la ecuación canónica nos va a dar esa información, pero luego lo vemos. Entonces, pasemos aquí bueno, lo que les decía, ¿no? La excentricidad indica la forma de una elipse. Una elipse será más redondeada si la excentricidad toma valores cercanos a 0. Entonces aquí es donde hago la distinción. Dice, la ecuación canónica anterior corresponde a una elipse con semieje principal sobre el eje X. Para el caso en que el semieje principal está sobre el eje Y, como el ejemplo que mencionó el compañero, entonces la ecuación canónica de la elipse es de esta forma. Cambia a esto. ¿Sí se nota la diferencia que cambió o no? Entonces, permítame, voy a hacer un pequeño resumen aquí en la pizarra. Hagamos este resumen y así, ahí ya entramos a las cuentas. Hay que entender este pedacito bien. Listo. Y recuerden, A mayor que B. Entonces, esta es la ecuación canónica de la elipse, pero cuando la elipse es así. Son los resúmenes que uno debe hacer. Alargada sobre el eje X. Es decir, que su eje principal está en el eje X. Ahora, vamos a ver la otra ecuación canónica. Voy a colocarla aquí al lado. Lo que dije en la nota es que si ella tiene su eje principal sobre el eje Y, entonces su ecuación canónica va a tener esta forma. ¿Qué es lo que está cambiando ahí? Díganme qué cambió, qué notaron. ¿O son casi la misma? ¿O qué? ¿O son la misma? Esta es la ecuación canónica cuando la elipse es así. Tiene su eje principal en el eje Y. Bien. Entonces, ¿ustedes ven alguna diferencia entre esas dos ecuaciones canónicas? Dame la ubicación de A y B. La ubicación de A y B, exacto. Entonces, miren, cuando uno tiene, por ejemplo, digamos que nos dan la ecuación de una elipse así de una vez. Nos dicen 4. No, perdón. Coloquemos aquí. Si nos preguntan cuál es el eje principal o dónde está el eje principal de las siguientes elipses, y nos colocan aquí 9 más y cuadrado sobre 4 igual a 1. Y por acá nos colocan otra. X cuadrado. A ver, una pregunta así. 16. No, coloquemos aquí. Bueno, 16. Más y cuadrado sobre 25 igual a 1. Bueno, tenemos esas dos ecuaciones canónicas de una elipse. Entonces recuerden, A al cuadrado va a ser ¿quién?
va a ser el número mayor de los que esté dividiendo aquí. Uno se fija siempre en estos dos números. En este caso, ¿quién es mayor? El mayor es 9. Entonces quiere decir que A al cuadrado es 9. Bien, es el número mayor. ¿Y el número mayor está abajo de quién? Del término cuadrático que tiene del término cuadrático con X. Entonces, si está abajo del X, el número mayor, esto es como una mnemotecnia aquí para recordar. Si está abajo de la X, eso quiere decir que el eje principal de la elipse es el eje X y va a ser de esta forma. Ahora analicemos esta ecuación canónica de otra elipse. Otra. ¿Cuál es el término mayor aquí? El 25 es mayor que 16. Entonces quiere decir que el A cuadrado en este caso es el 25, ¿cierto? Como el A cuadrado es el 25 y está abajo de la Y, entonces esto quiere decir que esta elipse, esta ecuación canónica corresponde a una elipse con eje principal en el eje Y. Entonces va a tener esta forma. Bien, eso es lo que ustedes deben tener en mente siempre. Mirar aquí siempre los denominadores, ver cuál es el mayor y debajo de qué letra está, debajo de qué variable, si es la X o la Y. Si está bajo la X, pues el eje principal de la elipse va a ser el mismo eje X. Si está bajo la Y, pues el eje principal va a ser el mismo eje Y. Bien. ¿Preguntas? ¿Cómo? No escuché. ¿Cómo? Pero si en vez de que A sea mayor, es menor y ya tenemos un Espera un diagrama momento. ¿Cómo es que es la pregunta? Perdón, que no escuché. profe, en caso tal que tengamos un ejercicio, ¿sí me oye? Sí, ahí sí. Que ya tengamos un ejercicio así como este y ya tenemos el dibujo y todo, que la hipérbola es en el eje X, pero resulta que sí, los números no coinciden, que A puede ser menor, entonces ahí ya no tiene solución o no existe eso así. Bueno, entonces, lo que yo he dicho aquí sobre la comparación de mirar cuál es mayor o menor, esto va a ser siempre válido cuando tengamos elipses. Bien. Ahora, cuando nos pasen una ecuación cuando nosotros ya hemos estudiado los tres conceptos ya, hipérbola, elipse y parábola, entonces ahí tenemos que primero hacer un análisis y saber, mirar la ecuación y decir, bueno, ya sé que esto es una elipse o es una hipérbola, porque cuando tenemos hipérbolas ahí ya no podemos hacer la hipérbola tiene una ecuación muy parecida a la elipse, sino que aquí en la mitad aparece un signo menos. Y entonces ya la técnica para trabajar con una hipérbola es distinta a como hemos procedido aquí con la elipse. Entonces uno primero tiene que distinguir si es una elipse. Si es una elipse, esto que estoy diciendo aquí siempre va a ser válido. Si es una hipérbola ya no va a ser válido. Entonces yo creo que de pronto usted algún día consideró fue una hipérbola y trató de aplicar esta técnica aquí y tal vez por eso no le dio, pero lo que he dicho hasta ahorita va a ser siempre válido cuando ya estemos seguros de que estamos frente a la ecuación de una elipse. Bien, sin embargo, yo creo que su pregunta responde mejor cuando hagamos unos ejemplos que tengo preparados aquí. ¿Listo? Bueno, pues. ¿Quién más Profe, tiene? disculpe otra pregunta. Sí. Lo que pasa es que yo hasta hoy pude conectarme porque acá tenía problemas con lo del correo y todo eso, entonces los videos usted los sube ¿dónde? Yo lo subo a YouTube y les envío el link al grupo de WhatsApp. Ah, listo.
gracias, profe. Ahí ya están los videos de la semana pasada, ya están en el grupo. Pídele a un compañero que lo reenvíe el link. Bueno, profe. Bueno, con respecto al audio, ¿está todo bien? ¿Todo el mundo escucha bien ahí? Sí, profe. Sí, profe, señor. Listo, listo. Entonces vamos a continuar aquí. Entonces ya tenemos una forma de saber si el ITSE, como bien lo ha observado un compañero, abre sobre el eje X o sobre el eje Y. Bien. Ahora, cuando sabemos eso, ya de hecho podemos aquí empezar a escribir, por ejemplo, cuáles serían las coordenadas de los focos. Recordemos estas relaciones aquí. Recordemos que nosotros dedujimos. Entonces Permítame el primer foco sería 9, ¿no, profe? El de A. Sí, Y el segundo foco sería 4, que sería B. entonces recuerden que los focos tienen coordenadas C. Los focos los focos tienen coordenadas menos C,0 y C,0. Permítanme un segundo. Esta otra relación que tuvimos antes. Entonces permítanme borrar aquí porque voy a hacer un resumen y lo guardan, lo copian o le toman foto. Porque este resumen es lo importante. Bueno, nosotros sabemos por las ecuaciones que estudiamos antes que b cuadrado es igual a a cuadrado menos c cuadrado. Bien. Y que en el caso de que la elipse tenga eje principal sobre el eje X, entonces implica que los focos tienen coordenadas. Voy a escribir aquí focos. Porque es que eso nos lo van a preguntar. ¿Cuáles son las coordenadas de los focos, de los vértices? Entonces el foco va a tener coordenadas. ¿Dónde van a estar esas coordenadas? Esos puntos, esos focos. Van a estar sobre el eje X. Bien. Porque la parábola pues abre o tiene su eje principal en el eje X. Entonces va a ser 2 puntos los focos. Menos C,0. Mire, este punto está claramente sobre el eje X, tiene coordenadas 0 en Y. Y el otro foco es simétrico, entonces va a ser C,0. Bien, y los vértices también tienen que estar sobre el eje X, ¿no? Entonces, si están sobre el eje X, pues tiene que ser menos A, 0. Este es un punto sobre el eje X. Y el otro es simétrico, el otro vértice. A, 0. Enseguida yo preparé muchos ejemplos, entonces los vamos a hacer enseguida. Bien. Y eso es lo que tenemos. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa en el lado derecho? Cuando tenemos que la lid se abre hacia arriba, es decir, que su eje principal está sobre el eje Y. Entonces esta relación se mantiene, esto es válido también. P cuadrado es igual a A cuadrado menos C cuadrado. Pero ahorita los focos, ¿dónde van a estar? ¿Sobre qué eje van a estar los focos? Sobre el Y, profe. Sobre el Y, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles serían las coordenadas de los focos? ¿Me las puede decir? 0, menos C Muy bien. y 0, C. Exacto. Entonces, miren, estas fórmulas no tienen nada de extraordinario. ¿Sí ven? Es decir, si ustedes tienen la idea geométrica de lo que está ocurriendo, las pueden decir. ¿Listo? Como dice el compañero. Si ustedes saben qué es lo que está pasando. Y los vértices lo mismo, van a estar sobre el eje Y. Entonces va a ser 0, menos A. Y 0, entonces con estas fórmulas que escribí aquí ya ustedes pueden resolver prácticamente todo problema. ¿Sí? Eso, profe, disculpe, es que como hasta apenas hoy estoy ingresando hasta la primera clase, pues, ¿me podría decir así esto en qué se aplica en la vida así cotidiana, real, así? ¿En qué lo podemos aplicar? Aplicaciones. Pues bueno, es que como les había dicho también en la clase, esto
tiene más aplicaciones es cuando estudien cálculo multivariable. Bien. Cuando tengan cálculo multivariable. Entonces, en el cálculo multivariable tienen funciones de dos variables. F de X, una función que depende de dos variables. Entonces, digamos que usted tiene una función de utilidad. Su utilidad, la utilidad suya depende de los insumos de dos productos. ¿Ya? Entonces, usted quiere hallar la máxima utilidad posible. Entonces, usted tiene que saber cuántos insumos comprar de cada cosa, porque si usted va a hacer un cierto producto y compra demasiado de un insumo y poco del otro, pues va a tener un desperdicio y no maximiza su utilidad. Entonces, tiene que tener una buena relación entre los dos insumos que tiene. Todos esos insumos pueden... Listo, profe. No, pero no he terminado. Usted puede tener una función y la tiene que maximizar. Pero entonces usted también tiene limitaciones, usted tiene limitaciones económicas, ¿cierto? Uno no tiene todo el dinero del mundo. Entonces usted dice, bueno, yo tengo una limitación, no puedo gastar más de cierto dinero. Entonces esa limitación puede ser una región del plano. Yo puedo gastar máximo hasta aquí, del insumo X, y máximo en el insumo Y hasta acá. Pero entonces no me puedo pasar de esta región, entonces tengo una región triangular. O puedo tener una región en forma puede ser que la región sea un cuarto de una elipse, o puede ser una región parabólica. Entonces por ahí